ya se las di al Señor que merece. El libro de Josué, el primer libro histórico del Antiguo Testamento, titulado el tema repartición de la tierra. Fíjese usted, hablábamos primero de un plan de Dios con un hombre en el huerto del Edén llamado Adán. Adán le falló al Señor. Luego Dios levanta a una familia, la familia de Noé en el capítulo 6, y Noé le falla al Señor. Luego Dios dispone el plan, revelarlo a través de un pueblo, de una nación, y levanta a Dios a un hombre llamado Abraham, del cual de sus lomos sale la nación de Israel, de la cual hoy estamos hablando. Y Dios le dice a Abraham que aquella nación iba a poseer una tierra que fluía leche y miel. No se imagina usted por ningún momento, mis hermanos, que era una tierra con muchos panales de abejas y muchas vacas para que hubiese leche y miel. No, está hablando de una manera figurada que era una tierra productiva, era una tierra codiciable, era una tierra de abundancia. Y ciertamente, cuando los espías fueron a explorar la tierra, los exploradores dice que vinieron con un racimo de uva, imagínese usted, que lo cargaban 2 personas. Entonces, habla de que Dios lo que promete lo cumple y como Dios lo describe, tal cual lo hace. Hemos visto a través del libro de Josué cómo se preparó el pueblo primeramente antes de cruzar el río Jordán, cómo cruzan el río Jordán, que iban los líderes hacia adelante, qué pasó en Gilgal, festejaron la Pascua, se circuncidaron y luego proceden a conquistar Jericó. Pero antes de conquistar a Jericó, dice la Biblia que se le apareció un varón con una espada desenvainada, prototipo de Jesucristo, o el Cristo representado como el ángel de Jehová, se presenta como el príncipe de los ejércitos, dándole esa certeza, dándole esa seguridad a Josué de que no estaba solo, que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria, así como el Señor nos habla en esta noche a cada uno de nosotros. Y vemos entonces la estrategia que usa Josué, la estrategia celestial, porque esperó lo que Dios le habló y le dice 7 vueltas, una vuelta cada día, pero el día 7º vas a dar 7. Tocarán trompetas, el pueblo hará gran estruendo y caerán los muros tan inmensos, tan grandes. Hablábamos la clase pasada, que en esos muros estaba la casa de Rahab. Eran unos muros que algunos dicen, historiadores, que probablemente tenía 3 canales de una autopista, por decirlo algo. O sea, eran bastante anchos, bastante fortificados. Pero es que ante Dios no hay nada, hermano, que se pueda estar en pie. Cuando Dios decide derribar algo para darle la bendición a su pueblo, Dios lo va a hacer. Y así lo hizo Dios. Después vemos en el capítulo 7 que Josué, confiado en las estrategias pasadas, Josué como que dijo, bueno, ya Dios está conmigo y todo lo que yo haga, dice de que fueron vencidos por la nación de Jai y que Josué, cuando va a la oración, que era lo que tenía que hacer primero, Dios le revela que había pecado en el pueblo y que ese pecado iba a aguantar la bendición del pueblo. Ok, repartición a las 9 tribus y media. ¿Por qué eran 9 tribus y media? Supuestamente eran 12 tribus, eran 13 tribus. ¿Cuántas tribus eran en realidad? ¿Por qué 9 tribus y media? Mire usted que cuando ellos comenzaron a repartir, había sucedido algo antes de atravesar el Jordán. Y era que 2 tribus y media, hablando la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, decidieron establecerse al lado opuesto de donde estaba la tierra prometida o antes de cruzar el río Jordán. Eso está en Números capítulo 32. Dice la Biblia que allí ellos vieron un buen pastizal, vieron un campo muy fértil. Ellos vieron de que ahí era el lugar propicio para multiplicar su ganadería y ser ellos prósperos. Ellos deciden entonces quedarse en ese lugar. Pero cuando usted lee, ahí le voy a dejar los textos para ganar tiempo, se lo resumo. Moisés le dice estas palabras: ¿cómo va a ser posible que ustedes nos van a abandonar y nos van a dejar como con 9 tribus y media a conquistar la tierra? El pueblo va a desfallecer. No me desanimen al pueblo. Moisés los exhorta a ellos, pero ellos dicen
que hacen un compromiso con Moisés. Ellos adquieren un compromiso con Moisés y le dicen, mira Moisés, si tú nos das esta tierra a nosotros, nosotros nos comprometemos a pasar armados a aquel lugar, a pelear por la tierra de nuestros hermanos, a conquistar la tierra para las otras tribus. Pero por favor, déjanos aquí. Ellos hacen ese compromiso con Moisés. Moisés estaba representando a Dios. Qué bueno, amados hermanos, que cuando usted y yo tenemos la bendición, podamos seguir peleando por la bendición de mi prójimo, por la bendición de mi familia, por la bendición de mi hermano, y que no nos quedemos estáticos porque ya yo tengo la bendición ganada. Que no nos quedemos como egoístas y ver a mis hermanos luchando su batalla solo, mis hermanos orando solo por el problema, mis hermanos resolviendo solo la finanza, mis hermanos pasando hambre y yo con la nevera full porque Dios me bendijo y la bendición es mía. Yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Esta enseñanza de estas dos tribus y media nos da a entender a nosotros que aunque tengamos la bendición, hay que entender que la Biblia dice que no tenemos nada que no haya sido dado de arriba. Es Dios el que nos las da y que somos un cuerpo y que tenemos que pelear la batalla de nuestros hermanos. Estas dos tribus y media así lo entendieron. Al momento de repartir Josué la tierra, lo hizo tal cual como Moisés se lo ordenó. Surge una pregunta, ¿estaba Moisés vivo en ese momento? Pues no, ya Moisés había muerto. Moisés no entró a la tierra prometida. Pero voy a leer primero antes de dar el desarrollo. Josué, capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra del Señor. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Un texto para analizar los líderes que se están levantando en Iglesia Camino de Gloria, los líderes que se están levantando en Fuente de Salvación Misionera Aposento Alto, los líderes que se están levantando en Argentina, en El Salvador y en aquellas naciones que tienen la oportunidad de compartir con nosotros esta clase. Hermano, ahí dice que Jehová había mandado a Moisés y Moisés mandó a Josué y Josué y el pueblo lo hicieron tal cual. Aunque Moisés había muerto y no estaba allí, Josué fue fiel al legado de Moisés, porque el legado de Moisés venía de parte de Dios. La visión que tienen los pastores, que tenemos los líderes, es la visión de Dios. Y tal vez la visión es la misma, aunque las formas sean diferentes. Y la forma no puede derribar la visión. La visión era que se repartiera la tierra de una manera y así lo hizo el pueblo liderado por Josué. Qué bueno ver un Josué fiel aún cuando el líder no estaba allí presente. Hermano, la Biblia dice que Saúl persiguió por muchos años a David y David nunca levantó la mano contra su líder. Y cuando Saúl muere, David hace luto por aquel líder, aunque lo perseguía. Esta enseñanza va para nosotros, aquellos que se están levantando en el liderazgo. Sean fieles a sus pastores, sean fieles a sus líderes, sean fieles a la visión de Dios. Si la visión no es de Dios, bueno, órele al Señor y hable con su pastor, con su líder, con su mentor, con su maestro. Pero qué bueno es cuando somos fieles. Caleb reclama su bendición. Sabemos nosotros que Caleb fue uno de los dos hombres que entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto. Salieron 2 millones de personas y los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Caleb y Josué. Y Caleb hace un reclamo de su bendición. 14, versículo 10 de Josué. Ahora bien, está hablando Caleb. Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. El hombre de Dios estaba reclamando su promesa. Yo no sé cuántos tienen promesa de parte de Dios. Yo le quiero decir hoy, reclame su promesa. No importa si te sientes agotado. Josué, Caleb tenía 85 años, hermano, y él dice que se sentía fuerte.
Su condición actual, dice aquí, 85 años, se sentía fuerte, tenía ánimo para pelear su bendición. ¿Cuál de nosotros que estamos en esta reunión, conteste amén en el chat, tiene 85 años? ¿Cuánto? Yo creo que ninguno. Ninguno de los que estamos aquí en esta clase hoy tiene 85 años. Entonces yo creo que nosotros tenemos fuerza. Aunque tú y yo a veces sentimos que no tenemos fuerza, la palabra del Señor enseña que Él da fuerza al que no tiene. Perdón, que al que no tiene le multiplica. Imagínese usted, el único que multiplica por cero y le da un resultado es Dios. Entonces Caleb estaba reclamando algo y no me impresiona nada más lo de Caleb. Me impresiona lo de Josué, porque Josué ha podido decir, mire, ¿sabe algo, señor Caleb? Eso fue en el gobierno de Moisés que le hizo una promesa. Pues yo no tengo nada que ver con eso. No, Josué seguía siendo fiel al legado de Moisés. Eso nos tiene que hablar a los líderes que se están levantando dentro de las iglesias. La fidelidad al liderazgo principal que Dios ha colocado. Los pastores no somos dueños de la iglesia, representamos la autoridad de Dios, representamos a Dios, pero el legado siempre viene del cielo. El Señor dijo, por tanto, y predicar este evangelio, establecer el reino de los cielos en la tierra. Ese es el legado que tenemos. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Hermano, no sé qué te ha prometido Dios. Lo que sé es que hoy Dios te dice, sigue peleando tu bendición. Ten ánimo, pelea, sé fuerte, que tu bendición está dada. Así Caleb lo entendió. Caleb tal vez la gente le podía decir, mira, ya tú tienes 85 años, ya tú estás viejo, ¿para qué vas a seguir pidiendo bendición? Pero qué bueno que Caleb no se paró, como dicen aquí en Venezuela, aquí decimos no se paró en artículo, o sea, que quiere decir que él no se detuvo por eso. Él dijo, no me importa, con 85 años y todo, yo tengo ánimo para pelear mi bendición. Y vea que Caleb peleó en un monte y lo conquistó y Dios le dio la victoria. Vamos a la otra lámina que la hermana la colocó aquí, las ciudades de refugio. La repartición, si usted leyó, usted debe entender lo que le estoy hablando. La repartición se hizo por medio de sorteo, fueron sorteando y esto le tocó a la tribu de Dan, esto a la tribu de Neftalí, esto a la tribu de José y esta a la tribu, y así se repartieron. Pero habían unas ciudades llamadas ciudades de refugio, las cuales eran 6 ciudades. Esas ciudades de refugio tenían una función. Fíjese, Dios no hace todo al azar. No fue que Dios llamó al pueblo, lo dejó sin orientación y sin estructura. No, Dios le da la ley para guiarlos, para corregirlos, para que ellos tuvieran un decálogo de parte de Dios y unos mandamientos para poder regular su vida espiritual, su vida comunitaria, su vida como nación, pero también le da estructura de justicia. Había maneras de hacer justicia en el pueblo. Y en eso Dios crea algo llamado las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio, yo no sé cuánto aquí han escuchado las ciudades de refugio. Vamos, hermano J, disculpe, y le pregunto a J por la confianza que le tengo, porque sabe que él es mi hermano en Cristo y mi hermano en sangre. ¿Tiene idea usted de qué son las ciudades de refugio, hermano J? Honestamente no, primera vez que tengo asociación con ese nombre. Ok, hermano J, esa es la idea, vamos a aprender. No, la idea es que no es que lo sepa, la idea es que aprendamos, ¿ok? Fíjese, las ciudades de refugio, todo esto tipifica a Cristo. Todo, hermano J, hemos venido aprendiendo que todo tipifica al Señor Jesús. Entonces, las ciudades de refugio eran 6 ciudades, 3 en el norte y 3 en el sur, que habían en lugares estratégicos, hermano J. ¿Y qué pasaba? Que cuando había un homicidio, el asesino y había un muerto, entonces, acuérdense que estaba la ley de Tailón, creo que le llaman ojo por ojo, diente por diente, ¿ok? Entonces, el familiar del muerto, del difunto, salía a cobrar venganza. Pero como Dios nunca quiso, ojo, desde el principio, desde que dio la ley, nunca quiso que la violencia tomara fuerza. Le explico algo para los que no escucharon esta parte de la clase cuando comenzamos el Antiguo Testamento. Cuando se dice la ley ojo por ojo y diente por diente,
Dios no la hizo para que la violencia se acrecentara. La intención verdadera de Dios era que si yo le iba a sacar un ojo a mi hermano Juan Ferrer, y yo sabía que la ley decía que si yo le sacaba el ojo al hermano Juan Ferrer, el hermano Juan Ferrer me tenía el derecho de sacarme el ojo a mí. Entonces, al yo pensar en el daño que le hacía, yo decía, pero es que si yo le saco el ojo, a mí me van a sacar el mío. Ahora, yo no quiero que me saquen mi ojo. Entonces, yo mejor me quedo quieto. La intención era frenar la violencia. Pero dado el caso que hubiese un asesinato, Dios entonces tiene que crear algo para frenarla. Dios dice, oye, si no sirvió esto, porque el hombre fue desobediente, entonces vamos a crear otro punto más para que la violencia no se prolifere. Entonces, volvemos al punto. Venía un vengador, el familiar del muerto. ¿Qué hacía el asesino? Corría, hermano Jote, y se metía en la ciudad de refugio. El vengador no podía entrar allí. ¿Qué hacía en esa ciudad de refugio? Resguardaban al homicida, estudiaban el caso. La ley describe, si usted lee los textos que yo coloqué allí, dice que investigaban y decían, si lo mató sin culpa, por decir algo, o sea, estaban allí, lo empujó, no había problema entre ellos dos, o sea, fue una muerte accidental, aquel hombre podía quedarse en la ciudad de refugio, pero no podía salir de ella. ¿Por qué? Porque el vengador donde lo viera lo iba a matar. Él iba a seguir con vida, pero él podía quedarse en la ciudad de refugio y podía salir y quedaba libre de culpa cuando moría el sumo sacerdote que estaba a cargo de eso. Eso habla de la redención de Jesús. Cuando moría ese sumo sacerdote, era que él podía salir y el vengador no podía matarlo ya, porque ya el sumo sacerdote había pagado con su vida, de una manera prefigurando la redención que hoy tenemos en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, prefigurar a Cristo. Las ciudades de refugio era una manera de frenar la violencia. Ahora, si se comprobaba que hubo muerte y que ellos, por decir algo, media hora antes habían tenido una discusión o había algo que vengarse, entonces aquel hombre era entregado al vengador. Pero del resto, la ciudad de refugio servía para apaciguar, para de pronto, yo no sé si usted le ha pasado, los que son padres, disculpe, hago aquí un paréntesis, que cuando el niño hace algo en la calle, usted dice, ahora que llega a la casa, te voy a dar duro. Y uno tiene en la mente duro, pero cuando uno llega a la casa, ya como que se le enfrió la ganas de pegarle al muchacho, entonces le mete un regañito por ahí y le dice, ya la próxima te doy duro. Entonces tal vez era la manera como de apaciguar mientras se hacía el juicio, mientras indagaban, de que el vengador le bajara la guardia, al querer vengarse, meditara y entendiera que él iba a pasar lo mismo. Para eso servían los lugares de refugio. Quiero saber, hermano, antes de seguir, si me entendieron para qué sirven los lugares de refugio. A ver, pueden decir por el amén, abrir su micrófono, pero quiero saber si me entendieron antes de seguir, aprovechando que la clase es corta hoy. ¿Me entendieron, hermano? Amén. Amén, amén. Hermano, una preguntita. Ven, mi hermano. Los lugares de refugio estaban dentro de cada tribu o había una tribu específica que se encargaba de eso. Bueno, mira, hablábamos de que son 6 ciudades, mi hermano. Y acuérdate que 6 ciudades de refugio estaban localizadas en lugares estratégicos. Te explico más o menos cómo te explicaría. Vamos a hablar de Barranquilla. Por ejemplo, los CAI de policía, hermano Juan, están localizados de una manera que cubra un radio de kilómetros, por decir. Este CAI va a controlar este radio de kilómetros, un decir algo, 200 kilómetros alrededor, porque da tiempo de que entonces los otros 200 kilómetros lo cubre otro CAI. Más o menos así están ubicados las ciudades de refugio, de manera de que no era que, a mí me queda más lejos y entonces, no. Había manera de correr para salvar la vida. La intención era resguardar la vida y que la violencia no se siguiera generando. Entonces, yo me imagino que podrían haber 2 en el norte, 2 en el medio y 2 en el sur, por decirlo así. Cuando hablé 3 arriba, 3 abajo, pero habían 2 que debían de quedar más o menos en el centro. Así más o menos estaban repartidas. De todo modo, ahí hay un mapa y eso es tarea para que ustedes investiguen.
porque yo también necesito aprender de ustedes. Gracias por la pregunta, hermano Juan. Quédate entendido, ¿no? Sí, claro. Ok, seguimos la otra diapositiva, hermana Cindy. Heredad de los levitas. Sabemos que los levitas, primero, número uno, aprendimos en este curso, en el Pentateuco, de dónde se le otorgó a los levitas el trabajo sacerdotal. Y sabemos que fue a causa del becerro de oro en Éxodo 32, cuando los hijos de Israel, liderados por Aarón, hacen un becerro de oro y entran en la idolatría. Y entonces Moisés dice, cada uno tome su espada y pásela por el cuello a estos idólatras. Y los únicos que se levantaron fue una representación de la tribu de Leví. Por eso a ellos se les entregó el sacerdocio. Para los que no estuvieron en esa clase, la intención de Dios siempre fue, y sigue siendo hoy, que todos seamos sacerdotes. Si no, apunte allí Éxodo 19:6 y Primera de Pedro 2:9, porque somos reyes y sacerdotes, pero esa fue la intención original de Dios. Los levitas fueron los únicos que no le dieron una tierra fija, hermano Juan. Fueron los únicos. Dijeron, tú vas a habitar aquí al norte, tú vas a habitar aquí los levitas. No, los levitas estaban repartidos por toda la tierra. Por toda la tierra. A ellos se le dieron 48 ciudades en todo el país, ubicados de manera estratégica también, hermano Juan. Entre esas 48 ciudades estaban las 6 de refugio. O sea que tenían otras 42 más las 6 de refugio. ¿Qué pasaba con estas ciudades levitas? Eran ciudades fructíferas, prósperas, para que ellos que trabajaban en el Señor pudiesen, a partir de lo que recibían del pueblo, acuérdense que ellos tenían parte de las ofrendas. Por eso es que yo no entiendo a la gente que dice hoy, ¿y por qué yo tengo que ofrendar? ¿Y por qué yo tengo que dar esto? ¿Y por qué tengo que dar lo otro? Oye, el ministerio lo sostiene Dios, pero lo sostiene a través de usted y a través de mí. Ese era el trabajo del pueblo para con los levitas. Ellos tenían entonces la responsabilidad de ministrar las cosas de Dios. O sea, era como un cuido de Dios allí. Ahí están los levitas. Ejemplo, había un problema allá en Galilea, que está en el norte, y resulta que los levitas estaban nada más en el sur. No, mientras esa gente viene a arreglar el problema, pueden pasar muchas cosas en camino, pero si tenemos una ciudad levita en Galilea, entonces ahí es donde acudir al sacerdocio, para que, acuérdese que había una fiesta llamada la Pascua que se celebraba una vez al año, pero el ofrecimiento de holocausto, de ofrenda por el pecado diario, se hacía día tras día. Entonces, esos levitas estaban ubicados allí para presentar las ofrendas diarias, según el caso que tenían que atender, si era un caso de pecado, si era un caso de restitución, cualquier cosa de esa. Aquí dice, por lo que hay aquí en la lámina, el propósito era que toda la nación, que la nación gozara del beneficio de los sacerdotes y así observar y ministrar más de cerca al pueblo. Entonces entendamos que los levitas no tuvieron un lugar geográfico específico, no, ellos estaban repartidos en toda la nación. Hoy nosotros somos esos levitas porque somos sacerdotes, somos de un real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes de un rey. Ahora, amados hermanos, ¿qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo? Interceder. El trabajo del sacerdote es interceder. Entonces nosotros tenemos que orar por los gobernantes, primeramente, aunque no te guste el presidente que tengas en tu país, tienes que orar por él. Tienes que orar por tu familia, orar por tu jefe, orar por los pastores, orar por las ovejas pequeñas y orar por ti mismo, porque eso lo hacía el sacerdote. El sacerdote era el que presentaba la ofrenda, el sacrificio delante de Dios, representando al pueblo. Entonces, los levitas de hoy, que somos nosotros, estamos repartidos en todo el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso le damos la gloria a Dios. Y por eso en esta clase, hermanos, hay diferentes naciones aquí, hermanos de diferentes países, porque eso es una constancia de que tenemos heredad en todo el mundo. Amén, hermano. Vamos a la otra lámina, que es la última, pero no es la última como para... Uy, 6 minutos. Ok, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Discurso de Josué. Josué ya está viejo, ya probablemente presentía que iba a partir, no tenía fuerza.
entiendo que todo tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Josué no tenía un Josué. No sé si me entiende. Se lo voy a explicar así. Moisés tenía un Josué. Pablo tenía un Timoteo. Jesús tenía 12 discípulos. Pedro tenía un Juan Marco. Y siempre tenemos un discípulo. Yo veo mucho, y me da risa porque yo le digo que ellos se parecen, hasta hablan igualito. John tiene un Juan. Todos tenemos a alguien con que andamos. El pastor José tiene un John. Y todos tenemos a alguien, ¿verdad? Que siempre se... Pero Josué no tenía a alguien que lo sucediera en su lugar. Y eso es para que nosotros aprendamos que debemos de preparar siempre a alguien para que mañana tome el legado nuestro que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Dios no, escuche bien, amado hermano, escuche bien, tome esta palabra si es para usted. Dios no te va a sacar de donde estás y te podrás estancar ministerialmente hasta que tú no prepares un Josué. Porque si no viene la anarquía, que es lo que vamos a ver después que terminemos este libro, que es llamado el libro de los jueces, la anarquía, donde todo el mundo hace lo que quiere. Josué, para dar un discurso, viene y comienza a hablar del pasado. Nuestros padres recibieron esto, fueron sacados con manos fuertes, vieron las maravillas de Dios, Dios los trajo hasta aquí y los sostuvo en el desierto, y le habla del pasado. Podríamos nosotros reflexionar hoy, los líderes que están en esta clase y los que están siendo preparados y los que están llegando al Señor, que tienen liderazgo también, porque yo creo que todos somos líderes de alguna manera, de pronto no en el mismo rango, pero somos líderes. Podríamos meditar hoy cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida y en mi vida. Que sea el Espíritu Santo que nos ministre hoy estas palabras. Abramos el libro de la historia de nuestra vida. Josué abrió el libro de la historia del pueblo y comenzó a decirle, mire, el Señor hizo esto, hizo lo otro, y nos pasó para acá, llamó a Abraham y habló hasta del papá de Abraham, del abuelo, del hermano, y entonces atravesó el río y habló de Jacob, habló de Saúl. Josué quería crear conciencia para poder decir con propiedad lo que iba a decir después. Quería despertar la conciencia del pueblo de las grandezas que Dios ha hecho en su vida, había hecho en la vida de él. Podríamos nosotros meditar cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Hablemos del ministerio, de cuántas cosas Dios nos ha sacado. Yo me gozaba con el testimonio del hermano pastor José, de su hijo, llegando al pastorado. Eso es una de las tantas cosas que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano pastor José, y así como ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Josué, después de que da ese relato tan hermoso del pasado, da un mandato, 24:14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo le iba a servir? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15 dice, la declaración poderosa. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servéis, sirvís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿por qué hablo que él quería despertar la conciencia en el primer punto? Porque él quería demostrarle a través de la historia que Dios siempre había estado con ellos y que Dios los guardó, los preservó, los sustentó y los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Por eso Josué le dice, escojan ustedes. Wow. Y hoy yo creo que el Señor, a través de su Santo Espíritu y de su palabra, a los 17 que estamos conectados hoy, nos dice, escojan ustedes. A ver, escojan. ¿Te vas a la antigua vida? ¿A los antiguos dioses? ¿A la tierra de allá donde estaba Mefibosé, que decía que era tierra de terror?
una pregunta que sí tenía, hermano Rafa, o sea, de pronto la condición de una persona que cometía un error o algo y se dirigía hacia ese lugar de refugio, el juicio era de que de pronto, o sea, lo mantenían ahí, no podía moverse de esa tierra, no de pronto lo metían en un lugar específico, lo encerraban, o de pronto si de pronto el delito que él había cometido fue tan grave como también como para quitarle la vida. O sea, no sé, es como una pregunta así que se me viene de pronto a la mente, o simplemente de pronto esa persona que exiliaba o que se exiliaba ella misma a irse para esos lugares de refugio, simplemente se iba allá y ahí se quedaba y listo, hacía su vida, vivía normal. O sea, ese era de pronto el máximo castigo que tenía, o tenía otro castigo aparte. Ok, hermano J, fíjese. Si la persona era culpable, era entregada al vengador. Si la persona se le comprobaba que fue por accidente, por decir, lanzó una piedra y le pegó en toda la sien y lo mató, un ejemplo. O estaban jugando, lo empujó, cayó y se golpeó en la cabeza y se murió. Entonces, lógicamente se iba a levantar un vengador, pero él, al irse a la ciudad de refugio, no era que lo metían, ya entiendo su pregunta, como en una casa, y usted de esta casa no sale, no. Dentro de la ciudad, él podía hacer vida. Dentro de la ciudad, él podía hacer vida. Acuérdese que hay una ley bíblica y aún las leyes civiles la usan, que es la siguiente. El desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Y yo me comí un semáforo, ejemplo, en tal país el semáforo verde indica que tengo que parar en ese país y resulta que yo lo pasé porque en Colombia el verde es que paso. Entonces, mira, usted, no, pero es que no conoce la ley, no importa, tienes tu multa igual. ¿Qué tiene que ver eso con las cosas de Dios? Si la persona lo mataba, así sea sin ninguna intención, bueno, tenía que pagar algo. En este caso, la ciudad de refugio, hermano, no era fácil dejar a su familia, irse por una ciudad de refugio y comenzar la vida otra vez. Hablando de la vida social. Aunque me imagino que había un profundo agradecimiento de que no lo entregaran al vengador, porque había otra ley que decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que ya hemos explicado cuál fue la intención o el espíritu con el cual Dios da esta ley. Entonces, no era que quedaba en una cárcel, no, podía hacer su vida libremente en la ciudad de refugio. Hasta que el sacerdote moría, podía salir. ¿Por qué había que esperar que el sacerdote moría? Simplemente porque Dios estaba prefigurando la muerte del gran sumo sacerdote que nos redimió eternamente y se llama Jesús. Simplemente por eso. Dios todo lo cuadró de tal manera que todo hablara de Jesús. Qué bueno es el Señor. Ok, vamos al capítulo 24, entonces estamos hablando del mandato, una declaración poderosa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es la pregunta que Dios nos hace hoy a través de este estudio. ¿A quién le quieres servir tú? ¿A quién le quiero servir yo? Es para reflexionar. Vivimos tiempos difíciles, tiempos golpeados con economía, con pandemia, con un desbordamiento de la inmoralidad tremendo, con una apostasía, hermano, pero gigante. Para eso son estos estudios, para combatir la apostasía. ¿Desde qué punto de vista? De que la iglesia esté instruida, que la iglesia conozca la palabra y que mañana no venga alguien a estar metiendo sutilezas ahí de falsa doctrina y podamos nosotros decir, ya va, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante esta propuesta que hace Josué? Y acuérdese que Josué representaba a Dios. El líder siempre representa a Dios. La respuesta del pueblo fue, vamos a leerla, 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Fíjense lo que dice. Reconocen que eran esclavos. Usted y yo éramos esclavos del pecado, hermano. Y el Señor nos ha hecho libres. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Eran esclavos del pecado. Ellos dicen, éramos servidumbre de Egipto y Dios ha estado con nosotros en todos los lugares donde hemos pasado. Dios ha estado contigo, hermano, hermana, ministro, ministra, servidor.
Dios ha estado contigo. En medio de una pandemia a nivel mundial, en medio de la prueba que se vive el mundo entero, en medio del desánimo que ha podido venir a tu vida, en medio de los conflictos familiares, en medio de tus debilidades, como las tengo yo también. Mira, hermano, Dios ha sido fiel. Dios ha permanecido con nosotros. Yo creo que Dios hoy merece esta respuesta. Señor, a ti te serviremos. Señor, hoy nos comprometemos contigo a servirte, Dios. Hoy nosotros queremos agradarte, Padre. Hoy queremos nosotros vivir para ti, Señor, porque tú has sido fiel. Él dice en su palabra que si nosotros fuésemos infieles, Él permanecería fiel. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Entonces yo creo que esa respuesta del pueblo, lástima, hermano, que el pueblo más adelante se desbordó al pecado, se desbordó a la apostasía. Pero qué bueno, hermano, que hoy nosotros tenemos algo que ese pueblo no tenía. Y es que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que nos redarguye. El Espíritu Santo que nos dice, hey, para, eso no se hace. Hey, eso no se dice. Hey, mira cómo contestas. Hey, para. Ese es el Espíritu Santo que te ama, hermano. Dice la Biblia que te anhela celosamente a ti y a mí. Cuánto nos ama el Señor. Yo creo que en esta época, hermano, que no es una época fácil para ninguno, porque aquí ninguno tiene el cuerpo glorificado. Estamos en un cuerpo pecaminoso, pero tenemos un espíritu poderoso para vencer el pecado, hermano, y poder decir hoy, ¿sabes algo? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabes algo? Y yo se los digo hoy a mis hermanos, voy a buscar la lista aquí. Hermana Cindy, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano Víctor, hermana Alejandra, hermana Elizabeth, hermano Andy, hermano J, hermano José, hermano Juan, hermano Kevin, Larry, Laurel, Michelle, Yonaira, Julie, hermana Sonia, Carolina, mi casa y yo serviremos a Jehová. Decide tú hoy a quién le sirves. Es que soy débil. Es que no puedo. No, hermano. No es que tú no puedas, no es que seas débil, es que el Espíritu de Dios está contigo. Y no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Lo vimos en la clase pasada. Si no estoy mal, el texto de Zacarías 4, 6, 16. Es con su Santo Espíritu y Él está en nosotros. Josué hace una advertencia. Capítulo 24, versículo 20, hermanos, que no provoca ni terminar, hermanos, definitivamente. Dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. Hay consecuencias, hermanos, para los que se dejan de las cosas de Dios. Hay consecuencias para aquellos que le dan la espalda a Dios. Hermano, y que las consecuencias no nos toman de sorpresa porque hoy el Señor nos las está diciendo. Cuando el pueblo va a cautiverio en el año 606, 597 y 586, bajo el reinado de Nabucodonosor, eso era consecuencia de que ellos abandonaron a Dios. No era porque Dios se estaba alegre por castigarlo. No, ellos se lo buscaron. Lo malo que nos pasa a usted y a mí, hermano, es porque nosotros mismos lo buscamos. Hay unas leyes dadas, hay bendiciones. Mejor peleemos por las bendiciones y dejemos de estar buscando las migajas. Porque servir a Dios es lo mejor. Muere Josué, el líder militar, y Eliezer, el líder espiritual. 24, 9 al 33. Usted lee eso y va a encontrar que Josué muere, que era el líder militar, y Eliezer, el líder espiritual. Y vaya usted a ver cómo comienza el libro de los jueces, que lo vamos a ver en enero, el libro de los jueces. Probablemente 2 clases, vamos a ver ese libro bien sustancioso. Entonces quiero terminar con esto, hermano. ¿A quién servís hoy? Decide. Yo sé que tú le sirves a Dios, yo sé que tú amas a Dios, yo sé que tú has creído en Dios, pero hoy tenemos que tomar una decisión firme en el Señor. El Señor está dispuesto hoy a restaurar. El Señor hoy vino a dar otra oportunidad. El Señor vino hoy a restituir. Bendito sea el nombre de Dios. Hermana Cindy, hermano J, quedan abiertas el set de preguntas, los aportes, los escucho. Créame que no quiero terminar, pero hay que respetar el tiempo. Dígame, hermano. Yo quería agregar algo, maestro. De pronto lo que preguntaba ahorita el pastor J, si podían salir de
de estas ciudades de refugio y pues de poder salir podían, pero lo que ocurría es que si ellos salían fuera de allí, los podían matar y el que los matara, o sea, por haber cometido el crimen, y el que los matara no era juzgado. Entonces, de pronto, por eso pienso que el que llegara en ese entonces por haber cometido algún crimen, de haber asesinado a alguien, obviamente allí dicen como que se crea más que nada para proteger a aquel que mató a alguien, pero sin querer, o sea, sin que hubiera de pronto alguna disputa de por medio, sino que, digamos, se dieron las cosas y pues sí, terminó alguien muerto. Entonces es algo como así lo que yo creo que entendí. Amén, hermana Cindy. Así mismo es. De todos modos, los invito. Ahí está en la Biblia. Escudriñen, estudien, busquen comentarios serios. Hay muchas corrientes raras que se están moviendo. Pero en el Antiguo Testamento, eso que les gustan las corrientes raras, no usan mucho el Antiguo Testamento. A ellos les gusta la prosperidad y esto pudiese dar un buen seminario de la prosperidad, de lo que son las ofrendas, de lo que son los diezmos. Estamos dispuestos a darlo. Vamos a crear las condiciones para que el pueblo mañana esté firme, un pueblo dadivoso. La Biblia dice, escucha esta perla, hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Bueno, ese no es el tema de hoy. Amado hermano, les escucho sus aportes, si hay alguna pregunta, si quiere contar alguna experiencia. Hoy el hermano J va a anunciar algo referente a las clases, cuándo la vamos a retomar. Entonces vamos a aprovechar el tiempo de hoy. Amén, hermano J. Así es. Bueno, primeramente damos gracias a Dios, a todos ustedes por su participación, por su permanencia en este devocional estudio, que ha sido de bastante provecho en lo que hemos podido ver desde el Génesis hasta ahora el libro histórico de Josué. Y lo que viene va a ser aún mejor. O sea, esto se pone mejor.